Saludos a todos. En un video anterior vimos cómo preparar un diagrama esquemático de un panel de PLC. Este video vamos a enfocar en el resto de los esquemáticos que se necesitan para montar el panel de PLC. Comencemos. Si recuerdan, vemos el inventario de materiales en la parte de arriba, en la parte de dibujo en el centro, y una identificación de quién hizo los dibujos y qué tipo de escala y medidas se hacen. La mayoría de los fabricantes de paneles presentan un plano donde ya tienen el producto como se ve terminado. Esta otra vista personalmente la prefiero porque me dice cómo distribuir la energía y las señales. Hacia el lado izquierdo vemos la bandeja para distribuir los cables de potencia. Vemos la bandeja hacia el lado derecho para distribuir las señales, y vamos a notar que van a haber señales en este panel tanto análogas como discretas. También podemos ver los nombres que se le dan a las diferentes cámaras. Aquí tenemos 4 cámaras. En esta cámara de arriba vamos a estar colocando el PLC. En esta otra cámara vamos a tener todo lo relacionado a la distribución de potencia o energía. En la cámara central vamos a tener las señales análogas que va a estar leyendo el PLC, así que eso nos está diciendo más o menos cómo vamos a ir configurando el PLC. Y la cámara de la derecha tiene las señales discretas. También vemos que en la parte central hay unas bandejas y están repetidas. Y esto significa que hay una bandeja para señales AC y otra bandeja para señales DC, o para potencia AC o potencia DC, y lo podemos ver así. Y esto nos va a estar diciendo que cuando vayamos a distribuir los cables, usemos la bandeja apropiada para evitar interferencias electromagnéticas. Por último, vamos a notar que solamente vamos a tener unas 2 medidas. Estas medidas están obligadas porque cuando colocamos el PLC necesitamos que el PLC ventile, ¿verdad? Porque es el que va a estar procesando la mayor parte de los cómputos, y eso va a generar cierto calor, y el fabricante entonces nos sugiere estas medidas. Este panel va dentro de un gabinete, recuerden, y por eso la medida no es simétrica, porque en la parte de arriba el gabinete todavía tiene espacio, y cuando se colocó y se diseñó este panel, pues se tomó en consideración el gabinete donde va a estar puesto, como se ilustró en esta parte del diagrama, del esquemático. Ok, ahora al tener estas otras 2 medidas, eso nos va a dar cómo montar el PLC. Vamos a verlo con un ejemplo. Este es el panel vacío. Fíjense que para yo poder tomar estas medidas, tengo que primero montar las bandejas de los lados, y luego el DIN que tiene las medidas, y a partir de eso ya no necesito tomar medidas, sino que podemos hacerlo de la manera más sencilla, ¿verdad? Tenemos entonces además una próxima vista por cada cámara. Esta es la cámara del PLC, aquí se ve ilustrado. Fíjense que en el inventario de materiales ya nos están dando las partes del PLC que tenemos que comprar, y tenemos 2 partes acá, una de un enchufe que se puede montar en un Real DIN, y otra de un switch de Ethernet para distribuir el internet al PLC. O sea que ya este PLC, este modelo, tiene un puerto a internet, y de aquí lo vamos a estar sacando. ¿Está bien? Vamos a ver esto cómo queda. En el PLC Chamber colocamos nuestra base del PLC, colocamos entonces nuestros módulos de PLC. En este caso tenemos 7 módulos. Colocamos la parte del enchufe y finalmente nuestro switch de internet, y colocamos entonces
unos fijadores para que no se muevan de sitio. Continuando acá con el diseño del esquemático, podemos ver entonces las próximas tres cámaras. La de potencia de distribución tiene unos circuitos interruptores de seguridad, en inglés circuit breakers, y aparecen unos labels, o sea, unos escritos que identifican cómo vamos a estar distribuyendo nuestra potencia. En la parte de arriba vamos a tener la parte AC, tenemos unas fuentes de poder DC, y en la parte de abajo vamos a estar entonces distribuyendo la parte de energía DC. En la cámara análoga tenemos el slot número 1 del PLC, va a estar conectado a este terminal, que es un terminal especializado, y el slot número 2 va a estar conectado a un terminal especializado también. Fíjense que no lo dice acá, pero estas van a ser las entradas, estas van a ser las salidas, o viceversa, pero como ya está alambrado el PLC, pues yo sé que terminaron siendo las salidas. Y en las partes discretas tenemos que ese es el slot número 3 y estas dos van a ser la entrada. Y para las salidas usamos unos terminales en bloque, precisamente porque me permiten poner unos cables bastante más anchos, y generalmente cuando tenemos salidas de potencia, ¿verdad? Las salidas generan más o demandan más corriente, y por lo tanto necesitamos unos cables más anchos para poder cumplir con el NEC. El NEC me exige un cable mínimo de 16, pero no necesariamente yo voy a colocar dentro del panel un 16, porque de estos 16 es si la carga va a estar distribuida dentro de los primeros 20 metros. Después de los próximos 20 metros, pues necesito entonces aumentarle el calibre, o en este caso disminuirlo, para que el cable sea más gordo. Vamos a mirar el ensamblaje. Comencemos entonces con la cámara de distribución. Como pueden ver, podemos ver cómo se va ensamblando, y es una sugerencia. Esta es la parte AC, luego llega la parte DC. Fíjense que a mediados de cada ensamblaje voy a estar colocando un anclaje para mantener las piezas en su sitio sin que se muevan. En este anclaje, que es el que se ilustra acá, pues tiene un tornillo que no va a permitir que se muevan las piezas en su sitio. Por eso es necesario tener el anclaje a lo largo. Como hay mucha distribución, es necesario tenerlo de esa manera. Después tenemos la parte análoga, que es la parte central. Esta es bien sencilla, solamente tiene dos terminales especializados con sus respectivas etiquetas, y el anclaje naturalmente para que no se caiga cuando giremos esto lo pongamos en el gabinete. Y la parte discreta, que es la última, tenemos las entradas, ponemos nuestro anclaje, y ahora ponemos entonces los terminales de bloque, que me permiten entonces tener unos cables más anchos. Al final de esos terminales de bloque terminamos el proceso poniendo un último anclaje. Muy bien, continuando entonces con el plano, vamos a mirar que nuestras próximas páginas están asociadas con cómo yo alambro el PLC. El resto de las páginas, hasta la número 8, están indicando cómo se alambra, dado que no se ve bien, porque a la hora de importarlo dentro del marco de la página del esquemático, pues que se perdió un poco de resolución. Me voy a tomar la libertad entonces de abrir el original.
Vamos a mirarlo. Este es el original. No tiene los bordes, pero se ve mucho más claro. Como ven, tenemos entonces la potencia AC que llega, pasa por un interruptor de seguridad, un circuit breaker en inglés, que me permite controlar el resto del diagrama. Cualquier cosa que pase, yo puedo apagar todo el diagrama con este interruptor maestro. De ahí salen entonces también, se distribuyen a otros circuitos de seguridad, interruptores de seguridad, y tenemos entonces nuestros enchufes. Fíjense, el calibre del cable es un poquito más ancho, como les dije, porque pudiéramos tener corrientes un poco más altas de las que se pudieran esperar según el Código Nacional Eléctrico. Y por lo tanto subimos el calibre del cable, o en este caso el número más bajito es un cable más ancho. Tenemos el primer módulo del PLC. Cabe recalcar que el terminal ACTV1 se ve de esta manera para simplificar un poco el diagrama. Es la forma de distribuir la potencia, ¿verdad? La conexión a tierra. El módulo que le da energía al PLC se conecta a tierra, tiene un cable verde, eso es Código Nacional Eléctrico. El cable negro es el que transmite la energía y el cable blanco es el que va a conexión a tierra. Esta tierra verde es una tierra mecánica, por lo general por allí no pasa corriente. El cable blanco también se le conoce como el cable de tierra de retorno, porque está conectado a tierra, pero se espera que fluya el retorno de la corriente. Tenemos un interruptor de seguridad abierto y entonces tenemos ahora en nuestros contactos otra seguridad y tenemos el cable 14 y fíjense que tenemos, a pesar de que aparecen acá como dos conectores o dos terminales en bloques diferentes, es el mismo, tienen el mismo título. Lo que significa entonces es que el terminal que vamos a estar usando es un terminal dual. En un mismo terminal tenemos las dos conexiones. Acá tenemos entonces la parte DC se alimenta con la parte AC, tiene su tierra, tiene el retorno y tiene la energía, y entonces pasa a 24 voltios y de ahí salen entonces a los terminales que ya habíamos visto, ¿verdad? Que le llamamos DCTV1, y pasa lo mismo, son duales. En un solo terminal tiene las dos conexiones. Ahora tenemos una segunda fuente de potencia DC que tiene más o menos la misma configuración. Y finalmente tenemos los terminales especializados. El slot número 1 del PLC aparece acá. Y entonces aquí hay un cable que se compra. Ese cable es especializado también. Tiene protección anti interferencia electromagnética. Y de esto pues tenemos varios terminales. Acuérdense que habían 4. Hay uno que está asociado a las señales análogas de entrada. Hay otro que está asociado a las salidas de análogas. Hay unos que están asociados a las entradas discretas, como les había dicho. Ahí tenemos dos iguales de entradas discretas. Y finalmente tenemos el módulo del PLC de las salidas discretas conectadas a los terminales en bloque. Y acá me dicen entonces los colores que debo estar usando para y el calibre del cable. Acuérdense que habían dos terminales de eso. Y con esto terminamos entonces el esquemático. Finalmente, una vez nosotros terminamos con ese esquemático, pues terminamos los detalles del PLC, alambramos y le ponemos los detalles. Está representando este conector como que estamos alambrando, y una vez alambramos tapamos esto para que no se vea no se vean los cables en el terminal. Vamos a mirar entonces cómo se ve finalmente esto en una fotografía. Fíjense el panel cómo se ve. Esta es la foto de nuestro PLC ya alambrado.
Este es el cable especializado que habíamos hablado. Estos son los terminales. Y aquí están las dos entradas discretas y las dos salidas discretas. Fíjense que tenemos los cables comunes los marcamos como con amarillo y el resto los marcamos en rojo. Tenemos una distribución, fíjense que solamente entra un cable acá. De acá salen las distribuciones AC. Luego de esta AC entran a nuestra fuente de poder DC y todo queda según está plasmado en el esquemático. Hasta aquí este video. Hasta luego.